Hola, muy buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento que nos estén viendo o escuchando, en este caso, en este podcast de preguntas de Fito Rodríguez, filial de las Babas de Pablo. Bienvenidos sean de nuevo a todo este relajo en el cual comunico algunas de mis ideas y ojalá algún día tengamos algún invitadillo, alguna invitadita para poder relacionar, ver cómo piensan cada uno de nosotros, pensamos cada uno de nosotros en diferentes temáticas. El día de hoy vamos a hablar acerca del miedo a la obscuridad, a la oscuridad que todos lo tenemos en diferentes niveles por algunas circunstancias que nos llevan a ese miedo, pero vamos a platicar hoy acerca de este tema, miedo a la oscuridad. Así que bienvenidos sean de nuevo a Preguntas de Fito Rodríguez. Corre intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. ¡Bienvenidos! Bueno, como ya saben, siempre todo este rollo me gusta empezarlo con la RAE, ¿sale? Para tener bien una estructura que todos podemos entrar a internet y ver qué es lo que dice la RAE, ¿sale? La Academia de la Lengua, en pocas palabras. Porque de ahí pues no hay objeción, no hay que me esté inventando algo, simplemente es lo que sale ahí. Primero vamos a ver qué nos dice la RAE sobre el miedo. Miren, dice, el miedo es una angustia por el riesgo o daño real o imaginario. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Vamos a ver una película al cine y nos pasa corriendo un chico que fue al baño y nos asusta. Porque nos metemos tanto en la película que pensamos que es el matón, que es el Pennywise. Y pues cuál no, nada más era un tipo que pues iba al baño rapidísimo, casi se le sale la pipí y pues va corriendo. Y pues pensamos que es el fantasmilla, ¿verdad? Pero no es por ese lado. Entonces una de estas formas de lo imaginario, de la fantasía, es como cuando, por ejemplo, le buscamos forma a las nubes. Que él no se ha recostado en el pasto bien amoroso con su novia o novio en turno, o su esposo o esposa amante que encubina, pata de perro, o lo que tengas por ahí. Y la verdad es que sí, es una forma muy natural de nuestra mente de buscarle una explicación a lo que estás viendo. Porque la mente siempre va a buscar una lógica para que salga adelante toda esta idea. Y de ahí pueden salir los miedos. ¿Cuántas veces hemos estado acostaditos? ¿Sale? Y en el cuarto no hay nadie, no hay nadie. Y empiezan estos sueños, ¿no? Estos miedos, perdón, nocturnos. En el cual le buscamos formas humanas o de animales o de bestias de acuerdo a cómo es nuestra vida, nuestra popularidad, lo que vemos, y le buscamos cosas al bulto de ropa sucia que está ahí. Y la verdad es que no había nada, era solamente nuestro imaginario, ¿de acuerdo? A ese daño que nos protegemos automáticamente en ese prejuicio natural que tenemos por protección y vemos cosas que a veces no hay, ¿de acuerdo? Entonces, la mente es muy poderosa. La pareidolia, lo vuelvo a repetir, la pareidolia es un efecto psicológico por el cual nuestro cerebro, acaba reconociendo erróneamente algún objeto imaginario, ¿de acuerdo? Como las formas de las nubes, ¿de acuerdo? Así como el ejemplo que les ponía hace ratito, que también, como se lo estoy diciendo, estamos hablando acerca del miedo y como ustedes ya saben, muchos de ustedes que ya me siguen en estas transmisiones, que me escuchan o en los videos, me gusta mucho hablar de la popularidad, sale de lo popular, de lo que está alrededor de nosotros, porque en donde unos ven en las nubes un perro, tal vez otros van a ver a un niño, porque vemos cosas diferentes de acuerdo a nuestra popularidad. Todo ese constructo social que ya lo hemos visto, ya lo hemos platicado, que te lleva a ver cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más nos dice la RAE acerca del miedo y todo este tema? Dice que es un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ejemplo, y me van a entender mucho la gente que sí le gusta planear todo en su día a día. Planeamos ir con unos amigos a una fiesta, ¿de acuerdo? Vamos súper contentos o contentas, y en el camino se poncha una llanta y dices tú, bueno, primer error, yo no esperaba que sucediera esto, pero se paran por ahí algunos asaltantes según ayudarte, y cuál, la verdad era que lo único que quieren es hacerte el mal, te asaltan en el camino, no estaba contemplado en tu plan de ese día y de ahí salen unos miedos. De ahí sale el miedo a ya no quiero salir a esa carretera, sí le pediré ayuda a alguien, qué tal si es otro asaltante, y nacen miedos, ¿de acuerdo? En este caso racionales, no son irracionales como el que veíamos hace ratito en los ejemplos. Fíjense bien, tengo un amigo que es amigo así de mis hermanos, que ya saben que al final nos complementamos todos como amigos. Y este chico, no voy a decir su nombre, el cual, imagínenselo, tatuado, así,
medio brusco, tú te lo encontrabas en la calle y sí decías, no manches, este sí me golpea y sí me saca todo el mole, decíamos nosotros de chiquitos, ¿no? Se veía un hombre rudo, un chavo rudo. Y un día estábamos en una fiesta, ya era tarde, en esta anécdota que les estoy platicando, la verdad me da mucha risa. Imagínenselo, o sea, así bien rudo y todo. Y ya era noche y voltea y nos dice, ay, no sean malos, acompáñenme a mi casa, es que me da miedo de que me salga un cholo. Y todos botamos la risa, porque lógicamente dijimos, no manches, o sea, tú te ves súper matón, te ve el cholo y él es el que va a salir corriendo. Pero tal vez él sí tenía un pasado, alguna historia que nosotros no sabemos, que tal vez alguien le hizo algo y por eso le tenía miedito a irse por esas calles y más encontrarse, como él dijo, un cholo. Así que con este ejemplo te estoy tratando de profundizar en cómo es esta onda de los miedos, ¿de acuerdo? Racionales o irracionales. Ahora, ¿qué dice la RAE de la oscuridad? Fíjense, es la falta de luz para percibir las cosas. Hay falta de luz, ok. Lugar sin luz o con luz muy escasa. Ahí estamos viendo la falta de algo, ¿de acuerdo? Algo primordial, como es observar, es ver qué es lo que pasa alrededor. Falta de luz y conocimiento en las facultades intelectuales o espirituales. Cuando sientes que alguien no tiene esa facultad para hacer algo. Tú vas a que te operen, es una operación que tiene que salir exitosa, como todas, así sea que sea un trasplante de corazón o que te saquen la uña enterrada, todas tienen que ser exitosas. Y si ves que el doctor es un tipo que no te da mucha confianza, o la doctora, o le sabes algo del pasado, híjole, es como que ahí empieza esa falta de conocimiento de sus facultades y te da miedito. En este caso hablando de oscuridad, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido el ejemplo. Falta de claridad en lo escrito o hablado. Eso es también esa falta de oscuridad y miedito, ¿sale? Carencia de noticias acerca de un hecho o de sus causas y circunstancias. ¿Cuántos de ustedes la neta han mandado un mensaje y ven que ya vio las palomitas del WhatsApp? Y la neta te empieza un miedo al decir, no manches, si lo vio, no lo vio, lo atropellaron, lo mataron, se lo llevó un ovni, un alienígena, a Marte, y empezamos a volar nuestra imaginación hacia esos miedos. Y en este punto hablando netamente de la oscuridad, como ya lo vimos, habla de una falta, de una carencia. Entonces fíjense bien, al final del video les voy a intentar colocar, a ver si YouTube me da chance, uno de mis videos que hablábamos del test Doe, que era un test el cual yo hice una crítica constructiva, vamos a ponerlo de esta manera, en el cual colocaban una monita de test negrita y una de test clarita. Y este test quisieron llevarlo al hoy por hoy, cuando este test se hizo en los tiempos que estaba el Uppergate en Sudáfrica, en los tiempos que estaba todo el relajo en Estados Unidos todavía con los negros de tez negra, los blancos de tez blanca, y pues se hizo en ese tiempo que tal vez sí valía este test de la muñeca hacia estos niños, ¿sale? Que estaban viviendo este racismo por su color de piel, pero lo quisieron traer de nuevo a este siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y la neta es que no funciona de esa manera. Esa crítica que hago en este video, que los voy a poner al final, como les digo, habla de esto, de cómo la humanidad es lógicamente busca la luz, y la oscuridad es algo que naturalmente te da miedo, no hablando de razas, no hablando de color de pigmentación de las pieles, no, es simplemente que somos unos humanos evolucionados genéticamente. Nosotros ya sabemos por naturaleza, por evolución, por herencia, que la luz es para que ves lo que está por ahí. Si nos vamos a la prehistoria, pues tal vez andaba por ahí un animal y te quería cazar, y en la luz lo alcanzabas, pues con la poca facultad que teníamos de visión, a observarlo. Y lógicamente en la oscuridad no tenemos esa facultad como algunos animales, así ver en la oscuridad. Así que lo dejo al final para que lo chequen, porque tiene que hablar mucho acerca de este punto que estamos hablando en este podcast, de la oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de una falta y eso da miedo, ¿sale? Te da ansiedad. ¿A cuántos de nosotros, cuando nos falta algo del súper o una tarea que tuviste que hacer, algo en tu vida, te da desesperación y te lastimas diciéndote que eres un tonto o una tonta? Porque es como un castigo que te das al momento de que te falta
algo que no hiciste o piensas que no alcanzaste esa meta y llega esa ansiedad que luego se convierte en miedo, se convierte en una fobia. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es uno de los nacimientos del miedo, ¿de acuerdo? La psicología está muy marcada entre el miedo que puede llevarte a la fobia. Ahora sí, vamos a hablar netamente de qué onda con la nictofobia, para podernos ahondar bien en cómo va todo este rollo acerca de los miedos, acerca de las cosas que tenemos alrededor en nuestra vida. Fíjense bien, la nictofobia o escotofobia o fobia simplemente a la oscuridad, que es producida por los riesgos que no podemos ver. Fíjense, ya estamos más a lo que dice la RAE con la oscuridad. Acuérdense que nada es inventado, todo tiene que ver. Somos una construcción, una cadenita de sociedad muy bonita, que no podemos ver, pero que imaginamos que están en ese mismo lugar en el que nos encontramos. Puede llegar a bloquear la capacidad de reacción y la capacidad de pedir ayuda. Y esto sí es cierto, miren, yo tenía a un conocido, ¿de acuerdo? A la cual, era una chica, la cual cuando estábamos estudiando, no voy a decir en qué nivel académico, estábamos estudiando, ella se desesperaba, le daba mucho miedo exponer y se desmayaba. Netamente se desmayaba y nosotros ya sabíamos, ella bien luchona, la neta no se daba por vencida, ya no decía, nunca dijo no puedo, ya no expongo, no, la neta es que llegó un punto que superó su miedo. Pero en ese principio de superar su miedo, se paraba frente al pizarrón y al momento de querer hablar bola, se desmayaba. Y un día, pues el maestro que estuvo ahí supliendo esta clase no sabía que ella se desmayaba, se asustó y no supo qué hacer, se congeló. En esto que acabo de decir, de que las capacidades de pedir ayuda se llegan a frustrar porque el miedo te congela. Se congeló, no supo qué hacer. Y nosotros tuvimos que buscar ayuda porque del golpe que se dio empezó a convulsionar. Lógicamente se dio un fregadazo, no alcanzamos a ayudarla y empezó a convulsionar. Y mi maestro le dio miedo y se congeló. Cuando si lo vemos en una manera fría, sin meter datos psicológicos o lo que ya sabemos como personas más grandes y estudiadas, pues diríamos, no manches, tú eres el maestro, aunque sea suplente, pues friégale y échale ganas, ¿cómo te vas a congelar y vas a dejar que los niños resuelvan? Pero así sucede con el miedo, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la cual el miedo te congela, y al congelarte el cerebro lógicamente hace como un apagado de switch y busca explicaciones. Y ojo, cuando te congelas muchas veces a las personas con este miedo, se les olvida, llega un punto que, oye, ¿qué pasó? No sé. Lo último que me acuerdo es que me quedé viendo al techo. Oye, pero es que mira, gritaste, lloraste, hiciste esto, te bloqueas. Eso es algo muy natural psicológicamente hablando. Y fíjense, hablando de toda esta onda de los miedos y las fobias, vamos a hablar de un personaje histórico, el cual vio cómo a partir del miedo y su creatividad y su inteligencia pudo sacar cosas muy positivas. Fíjense, regresando a este miedo a la oscuridad, por ejemplo, Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla eléctrica, que utilizó muchísimos materiales, y de más de 1000 inventos, le temía a la oscuridad. Tal vez su temor a la oscuridad fuera lo que detonara que para el 21 de octubre de más o menos 1879 creara la primera bombilla. Ojo, por ahí hay una controversia de que había otros inventores que no la patentaron y que no sé qué, pero ya eso podremos hablar después en cómo va esta evolución a crear algo, y que había muchas personas las cuales pues lógicamente tenían la inteligencia de poder crear algo. Entonces la crisis en este caso de Thomas Alva Edison lo llevó a hacer cosas maravillosas. Este miedo lo superó, como les decía el ejemplo de mi amiga que no se daba por vencida y quería exponer, y al final sí lo logró. Ya después en otros niveles educativos, no manches, una excelente expositora. Pudieron derrotar el miedo, y esto es paso a paso. Aquí les doy un consejo, eso de, no hombre, le tienes miedo a la oscuridad, hombre, aviéntate del parachute, aviéntate del paracaídas. No es cierto, eso no es cierto, esto es paso a paso, esto es conductismo. Así que si tú quieres algún día superar un miedo, lo vamos a ver más adelante, el conductismo es una forma. Después voy a hacer un podcast, un video para explicarte qué onda del conductismo, ¿sale? Entonces, él en estas crisis creó la bombilla, y aparte de eso, creó muchos más inventos a partir de este miedo, que lo superó y creó algo positivo. Bueno, chicos y chicas, ya estamos pasando el minuto 14, así que nos merecemos nuestro merecido aplauso.
Bueno, y seguimos ya después de este aplauso que nos damos por estarme aguantando hablando mis tarugadas. Seguimos con el tema. Miren, el talento, como les decía, de Thomas Alva Edison, que era un genio creativo, tuvo cada 15 días aproximadamente, él creaba un nuevo invento, como lo que hablamos de la bombilla, ¿de acuerdo? Este camino de la creatividad te da mucho ingenio, te da seguridad. Por ejemplo, miren, voy a tocar un tema algo escabroso, pero en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración donde murieron muchos hermanos judíos, millones, y por esta desgracia, pues ellos tenían que utilizar con la poca fuerza, con un tanto de suerte, un tanto de fe, inteligencia, creatividad, buscar formas en cómo sobrevivir, comiendo ciertas cosas, ayudándose entre ellos, escondiéndose en lugares que eran muy creativos, que si lo vemos por el lado de la creatividad, ese miedo, esa circunstancia de vida que ojalá nunca se repita más en este planeta, los orilló a ser creativos, basándonos en este tema del miedo, ¿de acuerdo? Es como un ejemplo algo tonto, algo burdo si quieren, pero nos ayuda a comprender un poco más. Entonces, regresemos a la fobia netamente, ¿de acuerdo? A la fobia. Fíjense bien, la principal causa de esta fobia está en la creencia irracional sobre la oscuridad. Y como ya se ha dicho antes, alimentamos por la historia de la fantasía que la alimentamos, ¿de acuerdo? Que muchas veces aparece en libros o películas que estamos ahí observando, pero también por creencias populares. ¿A qué estamos diciendo con esto? Lo que les decía, por ejemplo, yo les voy a dar mi punto de vista. Yo de muy niño vi la película de Pennywise, la de It. Bueno, la serie que se segmentó en 2 películas. ¿Se acuerdan que originalmente era una serie? Y ahorita ya la sacaron de nuevo y ya está remasterizada. Pero la viejita yo la vi de muy chiquito. Y la verdad era que yo no podía ver un payaso. De hecho, una vez me invitaron a una fiesta de cumpleaños de un niño. Yo tenía unos 8 años. Y el payaso me pasó. Yo no sé si por la pena o no sé si lo pensé. Como les dije, hacemos cosas a veces muy irracionales con el miedo. Pasé al frente. Pues ya saben, los payasos lo que hacen, dinámicas, te regalan cosas. Me toca el payaso al hombro y mi reacción fue darle una patada. Porque en ese tiempo yo iba allí en Michoacán a clases de karate que me llevaban mis papás. Y mi reacción fue bola, le di una patada. Estaba chiquito, lógicamente no le pegué fuerte, pero sí lo saqué de onda al payaso. Pero fue mi reacción hacia este miedo. Miren, les pongo otro ejemplo. Hablando de este miedo a la oscuridad netamente. Mi abuelita, en paz descanse, nos hablaba mucho de la mano peluda, porque lógicamente como niño chiquito, tú sabes que te peleas hasta con la pluma que pasa, y más conviviendo con hermanitos mayores, menores o primos y primas, pues te peleabas. Y ella nos decía mucho de la mano peluda. Tal vez algunos de ustedes conocen esta anécdota, en la cual decía que si tú te portabas mal, te iba a salir la mano peluda. Y yo me acuerdo que yo decía, no manches, o sea, tenía 7, 8, 9, 10 años, y yo decía, no manches, ¿de dónde me va a salir? Y yo, como había visto la película de los locos Adams, la viejita, yo me imaginaba una mano así caminando, ¿no? Como dedos Adams. Y decía, no manches, ¿de dónde me va a salir? Así toda peluda, y yo me la imaginaba como la mano de un hombre lobo, si me entienden, así con uñas largas, toda peluda, pero caminando así como la mano de los locos Adams, de dedos Adams. Entonces yo decía, me saldrá en la oscuridad, me saldrá en esa oscuridad, me castigará, ¿qué me va a hacer? Y me acuerdo que un día, en donde fue el punto gacho, fue que dije, ¿y si está abajo de la mesa ahorita que me estoy peleando con mis primos, ahorita que estoy cenando? Y no manchen, se los juro que yo pensaba que estaba bajo la mano peluda de la mesa donde estaba comiendo y me daba pánico. Pero ya después pude superar ese miedo, ya con raciocinio fui creciendo y esto no me desarrolló una fobia netamente, ¿me entienden? Porque fue un brinco, pude desarrollar ciertas experiencias para que pues pequeño trauma, digamos, que todos los niños lo vivimos, es una parte de desarrollarse, así que no satanicemos a las abuelitas, a las mamás, a los papás de que contamos estas historias, porque es parte del desarrollo. Malo si tú ya pintas una mano, le pones pelos y se la avientas en la noche en la cama, o le pones con una bocina sonidos, ahí sí no manches, ahí sí ya estás tocando un punto de un miedo muy muy canijo. Pero mientras sean historias así, incluso te ayuda este miedo a ser más creativo. Véanme aquí, ¿no? Haciendo estas tarugadas. Entonces, sin embargo, la mayoría de las fobias suelen desarrollarse debido a una experiencia traumática en la infancia, como lo que les decía de Pennywise o la mano peluda, ¿de acuerdo? Hacia este lado va este comentario.
Vuelvo a repetir, si yo no hubiera manejado correctamente este cuento de la mano peluda, tal vez yo hubiera sido un fuerte candidato a una fobia a la oscuridad, llevada de la mano a la mano peluda, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, ya para cerrar este podcast, vamos a hablar de cómo son los síntomas de este miedo a la oscuridad, de esta falta de luz, de esto que te puede salir algo, de que muchas cosas, como ya lo vimos, son imaginarias, otras sí son muy reales. Alguien que por desgracia lo asaltaron en una esquina oscura desarrolla estos miedos. ¿Cuáles son uno de los síntomas? No son todos iguales, recordemos que todos somos diferentes, pero algunos de los síntomas son boca seca, tensión muscular, lógicamente, sudoración extrema, ese sudor frío que decimos, aumento en la respiración, lógicamente empiezas a respirar muy aceleradamente por el miedo, falta de aire, que puedes llegar hasta desmayarte, perder conciencia, falta de hambre, te llega tanto miedo por este impacto que pierdes el hambre. No, la verdad es que no te da hambre y empiezas a tener ya de ahí otros problemas pues digestivos, alimenticios y todo eso ahora. Dolor estomacal, que va de la mano con el siguiente punto, y dolor de cabeza por la falta de oxigenación, por el estrés, por el diferentes ahí química que tenemos en el cerebro, que de repente unas bajan, otras suben, y pues a veces sí tiene que tener algún tratamiento médico, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, vuelvo a repetir, estos son algunos de los síntomas generales que les pasan a las personas que llegan a tener este miedo a la oscuridad. En teoría, esta sintomatología que te estoy enseñando es la de todos, ¿sale? Pero todos somos diferentes, vuelvo a repetirlo, para que tú no vayas a decir, no manches, por eso cuando voy al baño me pasa todo esto. No, hombre, tal vez tienes problemas de la presión. Primero ve a hacerte un chequeo médico, ya después vemos el psicológico, que van de la mano, pero no hay que inventar situaciones. Ahora, ¿cómo tratamos este miedo a la oscuridad? Miren, la terapia psicológica tiene un alto grado efectivo, o sea, trabajarlo, platicarlo, ver de dónde viene, ¿de acuerdo? En este tratamiento, en todos los trastornos que te generan ansiedad. ¿Cómo te lo digo en otras palabras? El miedo, estas fobias, lógicamente te generan trastornos de ansiedad, van de la mano, son hermanitos, ¿sale? Y el tratamiento con terapia psicológica, en este caso hablando de dónde vienen las situaciones, sí te brinda un grado de confort, porque aparte de que lo sacas, lo externas, la otra persona, que es un profesional, no se lo digan al cantinero o al Uber de la esquina, díganselo a un profesional, él te va a saber decir por dónde se solucione, de dónde viene esta raíz. Porque a veces en terapia nos damos cuenta de que decíamos, no manches, yo pensaba que era el bolígrafo azul el que me daba miedo, y en realidad era un plumón rojo. Pero nos confundimos por esta etapa de que el cerebro se protege en diferentes etapas de miedo. Pero bueno, ¿cuál es otra parte de este tratamiento? Para tratar las fobias tiene gran éxito la terapia cognitivo-conductual, lo que hablábamos hace ratito en el podcast, ¿de acuerdo? Que emplea técnicas tanto de la terapia cognitiva, que después vamos a hacer un video y todo esto, como de la terapia de conducta. ¿Tú qué conductas tuviste o tienes que te generan esta ansiedad, este miedo? Y podemos controlarlo, ¿de acuerdo? Podemos hacer un control. Mediante de esto sabemos de dónde viene esta conducta que puede controlar en este miedo, ¿sale? Que puede manejar este miedo, mejor dicho. Otro punto es, una de las más empleadas, para hablar de un punto más general, en este tipo de trastornos, son las técnicas de relajación y las técnicas de exposición. Aquí quiero hacer este paréntesis, ¿de acuerdo? Como les dije hace ratito allá arriba, que no nos vayamos con la finta, miren. En la técnica de respiración es muy buena porque miren, tú al hacer técnicas de respiración, lo primero que haces es oxigenar tu cerebro de manera positiva. De hecho, no respiramos de mejor manera y los que vivimos en ciudades grandes menos respiramos de mejor manera. Hay muchísimos químicos y smog. Y con la ansiedad, con los miedos, lógicamente nos da muchísimo más esta exposición a que nos falte el oxígeno y nos da más miedo, nos da más ansiedad, nos da más fobia, más trastornos. Así que estas técnicas de respiración son muy buenas. Por eso las técnicas de relajación, de hacer la flor de loto son buenísimas en aspectos de respiración. ¿Estamos de acuerdo? Para poder dar unos pequeños pasos a sanarnos, ¿de acuerdo? Esta no es la solución universal, es un pequeño paso. Y otro, hablábamos de las técnicas de exposición. Sí, vuelvo a repetirlo, si tienes miedo a las arañas,
No vas a decir, pues déjame aviento esta piscina con 1000 arañas venenosas y se me va a quitar. No, claro que no, no va por ese lado. Si tienes miedo a la oscuridad, es paso a paso. Si tú tienes una casa de 2 pisos, primero se te va a proponer un ejemplo. Esto cambia de cada persona, recuerden que por eso vas a terapia. Primero apaga la luz de la cocina y déjala así apagadita atrás de ti. Y te vas a tu cuarto. Todas las demás luces van a quedar prendidas, así durante 3-4 días. Luego vas a apagar la de la cocina y la de la sala. Y dejas prendida la de, no sé, la escalera, el pasillo, tu cuarto. Y así te la llevas poco a poco hasta ir controlando ese miedo a la oscuridad. Vuelvo a repetirlo, ese es solamente un pedacito. No es la solución mágica de que ya con esto tú ya te vas a curar de tu miedo a la oscuridad. ¿De acuerdo? Son solamente puntos los cuales queremos nosotros desarrollar para que sepas de dónde viene, cuál es la raíz de las palabras, de la sintomatología, ejemplos que yo te doy incluso de mi vida que me han sucedido porque me quiero mucho y pues soy a la persona que pues, técnicamente más conozco, porque pues yo nací y me voy a morir pues conmigo mismo. Y pues les doy estos ejemplos para que entiendan hacia dónde van estas temáticas del dolor, del miedo, de la ansiedad, en este caso, estos ataques que te pueden dar por un miedo a la oscuridad. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado esta información que les di, que no los haya mareado mucho, porque de repente se me vienen a la cabeza 20,000 ideas y pues esta cabeza loca trata de sacarlas. Así que vuelvo a repetirlo, muchas gracias, chicos y chicas, ojalá les haya gustado este podcast de preguntas de Fito Rodríguez, en este caso hablando del miedo a la oscuridad, que te puede llevar a una fobia o un trastorno, y por eso te invitamos a que vayas con tu psicólogo o psicóloga más cercano para que te atiendas, porque estas cosas sí pueden explotar en algo más feo. Así que muchas gracias, cuídense mucho y síganos en el canal de Las Babas de Pablo. Cuídense mucho, bye bye.